Miren esto, mi gente. Ustedes saben que yo vivo aquí en Polonia. Resulta que salgo a hacer un poco de cardio y veo aquí en el terreno de fútbol unas personas jugando. Y yo, bueno, voy a hacer mi cardio aquí a jugar, pensando yo que eran polacos. Y miren lo que me encuentro aquí. Miren lo que me encuentro aquí. Una banda aquí en Polonia de colombianos. Mire por aquí. Venga, parcero, venga acá. Un momento. Mira aquí un colombiano en Polonia. ¿Eh? Mira aquí, ¿de dónde eres? Colombia, Colombia, De, Cúcuta. de Cúcuta. ¿Y tu nombre ahí? Neymar Abril. Mira, ¿de dónde eres también? ¿De Colombia? Buen día, buen día, buen día. Colombiano. Colombiano, mira. Colombiano de la ciudad de Aquí en Cúcuta. Polonia, yo pensando que iba a hacer cardio con los polacos y esto está lleno aquí, mira, de colombianos. Mira aquí. Mira otro colombiano por aquí. ¿De dónde eres, parcero? De la costa pacífica. De la costa pacífica. Nariño. Saludos ahí a todos los colombianos de parte. Saludos a todos los colombianos ahí de parte de un cubano. Los quiero. ¿Usted dónde es, parcero? Cúcuta, no también. Cúcuta, todo el mundo aquí de Cúcuta. Villavicencio, Colombia, Villavicencio, Colombia. Orgullosamente. Mira aquí, costeño. Hola, buen día, colombiano. Soy de la ciudad de Santa Marta. Bueno, vamos a hacer un partido de fútbol aquí. Después le traigo unos cortes aquí para que vean a los colombianos en Polonia haciendo de las suyas aquí en el fútbol. Hoy parecía un día normal, uno más. Salí en la mañana a hacer cardio, como tantas veces aquí en Polonia. El frío en la cara, el silencio en las calles y esa sensación que muchos conocemos, la de estar lejos de casa. Soy cubano, vivo en Europa con mi familia y como muchos, emigré buscando un futuro mejor. Pero nadie te prepara para lo que eso cuesta. Las barreras del idioma, la distancia, los días en los que sonríes. Pero por dentro estás cansado. Aún así, sigues, porque tienes un porqué, porque tienes familia, porque rendirse no es una opción. Y así llegué al terreno de fútbol, mi lugar de siempre. Pero ese día no era igual. Había un grupo de hombres jugando, riendo, gritando, viviendo el momento. Y entonces lo escuché, español. Después de tanto tiempo, escuchar tu idioma se siente como volver a casa. Me acerqué y lo confirmé. Colombianos, hombres que, como yo, dejaron su país para empezar de cero. Y en ese instante, algo cambió. No era solo coincidencia, era conexión. Sus risas no eran solo risas, eran resistencia. Su energía no era solo alegría, era esperanza. Esa misma esperanza que yo sentí cuando llegué a Europa, cuando creía que podía conquistar el mundo. Y por un momento, todo tuvo sentido. Ese campo dejó de ser un simple lugar y se convirtió en un punto de encuentro, donde los sueños se cruzan, donde los emigrantes dejan de sentirse solos. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es empezar de cero, es ser fuerte cuando nadie te ve, es seguir cuando todo pesa. Y ahí, rodeado de hombres que no conocía, me sentí comprendido. Y entendí algo importante. El mundo necesita más empatía, porque nunca sabes qué batalla está librando otra persona. Nunca sabes cuánto ha tenido que sacrificar. Ese día, que parecía normal, se volvió especial. Gracias, hermanos colombianos. Sigan luchando, no se detengan. Y a ti, que estás escuchando esto, si estás lejos de casa, si estás empezando de cero, si sientes que es difícil, sigue, porque sí se puede, porque no estás solo y porque a veces solo hace falta un momento para recordarte quién eres. Y lo más curioso de todo es que nadie planeó ese momento. No hubo organización, no hubo cita previa, no hubo expectativas, solo pasó, como pasan las cosas que realmente importan. Y mientras los veía jugar, reír, competir, me di cuenta de algo que antes no había entendido del todo. El emigrante nunca deja de luchar, pero a veces olvida sentirse vivo, porque te enfocas tanto en sobrevivir, en trabajar, en avanzar, en no fallar, que te olvidas de disfrutar, de conectar, de respirar, de sentir. Y ese día, ellos me lo recordaron. Me recordaron quién era yo, antes del cansancio, antes de las preocupaciones, antes de la presión. Ese joven que salió de su país con hambre de crecer, con sueños grandes, con energía imparable. Y entendí algo más profundo aún. No importa el país, no importa el acento, no importa la bandera,
Cuando hay lucha, cuando hay sacrificio, cuando hay ganas de salir adelante, nos entendemos sin necesidad de explicación, porque hablamos el mismo idioma, el idioma del esfuerzo, el idioma de la disciplina, el idioma de no rendirse. Y en ese campo, por un momento, no éramos cubanos, no éramos colombianos, éramos lo mismo, hombres construyendo un futuro. Buen partido, Cuba-Colombia. Saludos a todos los colombianos ahí. Aquí, Cúcuta, Colombia en Polonia. Colombia en Polonia. Estamos ganando 3-0. Formalito. Oye, muy bonito el día de hoy con los colombianos aquí en Polonia. Saludos, mi gente.